Buenos días. Hola. Buenos días a todos. Como saben todos los viernes, nuestro presidente Fernando López Miras tiene una cita con los ayuntamientos de la región a fin de informarles de primera mano de la evolución de esta pandemia y de las actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno regional. La información y coordinación con la Administración local está siendo muy importante para poner freno a la pandemia. Son ellas, como administraciones más cercanas a los ciudadanos, los auténticos valedores del cumplimiento de las medidas puestas en marcha, de las que depende nuestra seguridad y nuestra salud. En esta videoconferencia se informa y se da cuenta de manera detallada de los seguimientos que se hacen en cada uno de los municipios, desde los centros de salud respectivos a aquellos casos calificados como posibles casos y contactos de esos presuntos casos. Hasta ayer el total que se había hecho seguimiento en la región de Murcia como casos posibles, a un total de 21.437 personas que han tenido que hacer aislamiento y se les ha tratado como un caso positivo desde el punto de vista médico con seguimiento sanitario diario. Aproximadamente la mitad, el 50%, ya cuentan con el alta y están siendo citados para hacerles el test de inmunidad. Además, desde los centros de salud de cada uno de los municipios se ha hecho también un seguimiento a 26.474 personas como contactos estrechos que han hecho o hacen cuarentena. En cuanto a las cifras que configuran el parte diario de evolución del COVID-19 en la región, a las 21 horas del día de ayer, era el siguiente. El número de afectados total desde el inicio del brote se situaba en un total de 1.625 personas, aumento sin duda motivado por el incremento de la realización de pruebas que se han acometido esta semana. El número de casos positivos a esas horas era de 896 casos. Siguen disminuyendo el número de personas que están ingresadas, hasta las 160 personas, de las cuales 34 están en cuidados intensivos, y el resto, 736 personas, en aislamiento domiciliario. Y, por desgracia, hemos de lamentar la pérdida de una vida más, alcanzando la cifra ya de 112 personas. En el lado opuesto de la balanza, el número de personas curadas, que ascendía en la noche de ayer a 617 personas. Hasta ese momento y desde el inicio del brote se han realizado cerca de 15.500 pruebas de coronavirus, de las que 13.866 han resultado negativas. Según las últimas cifras proporcionadas por el Servicio Murciano de Salud, en relación a los trabajadores del mismo contagiados, la suma ascendía a un total de 200 personas, de las que 162 son personal sanitario. El 76,5% ya están recuperados y han vuelto al trabajo. Y un día más, la situación más delicada, la de nuestras residencias de personas mayores, en las que, como saben, hacemos un seguimiento diario, directo de todas ellas, y en las que el censo de hoy, en 220 centros de la región, siguen siendo 4 las residencias afectadas y un centro de menores. En cuanto al número de trabajadores contagiados por COVID-19, se mantienen cifras similares en 80, y respecto al número de residentes ascendía a 258 los afectados por COVID-19, entre los que hemos de lamentar el fallecimiento de una persona más, alcanzando la lamentable cifra de 58 los residentes que han fallecido hasta este momento. Ha surgido en España cierta polémica relativa al cómputo y registro de fallecimientos con motivo de esta crisis. Las fuentes de información en base a las que el Servicio de Epidemiología extrae los datos de fallecimientos que ofrecemos diariamente son los centros sociosanitarios, los certificados médicos de defunción que tienen las funerarias, los servicios de medicina legal y los hospitales públicos y privados que comunican diariamente los éxitos. Nuestro registro de fallecimientos por COVID-19 creemos que es riguroso y fiel a la realidad, como así constaba en el informe de situación del 15 de abril del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria en España que edita el Instituto Carlos III. Según este informe, la mortalidad estimada por todas las causas en Murcia para este periodo hubiera sido de 320 fallecimientos, cifra muy por encima de la alcanzada si le restamos a las que han tenido lugar las 112 debidas al COVID-19. En definitiva, en nuestra región estamos muy por debajo de la cifra estimada de muertes que para esta fecha deberíamos tener en la región. Siempre hemos intentado conocer para poder gestionar e informar con transparencia, de manera que la confianza y la credibilidad fueran los pilares del trabajo de esta consejería y del Gobierno. El 24 de marzo pasado se ponía en marcha en
un nuevo servicio por este Gobierno regional dirigido a los más pequeños. Un servicio telefónico para que la ciudadanía pudiera realizar consultas pediátricas. Desde su puesta en funcionamiento, este teléfono ha recibido más de 3.600 llamadas, con una media diaria entre 147 y 280, y este servicio, atendido por pediatras del Servicio Murciano de Salud, se inició con 10 terminales y ante la gran demanda se tuvo que ampliar a 20 terminales, atendidas diariamente desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche, ininterrumpidamente de lunes a domingo. Un servicio que ha merecido un aplauso entre madres y padres de la región por la tranquilidad que ha supuesto para las familias el tener a un profesional pediátrico para resolver sus dudas y consultas en todo momento, reconociendo una labor a la que se suma este Gobierno regional. Unos pequeños que seguramente son los que más sufren este encierro, pero que nos están dando un verdadero ejemplo de madurez impropia de su edad en estos momentos tan complicados. Sus mensajes, los dibujos del arco iris pegados a las ventanas y a los balcones, son sin duda la luz al final de este túnel. Aves enjauladas escuchaba esta misma mañana con tantas ganas de volar. Quedarnos en casa ahora supone que la espera será más corta hasta un mundo mejor. Saldremos todos juntos. Y ahora, sin más, estoy a su disposición para las preguntas que hayan realizado. Buenos días. Damos paso ahora al turno de preguntas que los medios de comunicación nos han enviado por WhatsApp para el día de hoy. Pregunta de La Opinión de Murcia. ¿Hay previsto un refuerzo de personal en atención primaria ante la carga de trabajo que llevan estos profesionales para hacer seguimiento a los 20.000 casos sospechosos? Sí, está previsto. De hecho, el presidente López Miras la semana pasada anunció que se iban a contratar más de 100 profesionales de manera escalonada a partir de ahora, entre otras cosas, para atender esta demanda que va a haber ahora y la que esperemos que venga en el futuro. Pregunta de Popular TV y Onda Cero. Ayer dijo Fernando Simón que será difícil conocer las cifras exactas. Usted insiste en que se está notificando todas las muertes por coronavirus, pero las funerarias dicen que el número de fallecidos es hasta un 40% superior al recogido por la estadística oficial. ¿Es así? ¿Podríamos conocer con exactitud esa cifra? Bueno, he comentado cuáles son las cifras, las que han habido en la región. Yo creo que las funerarias de Murcia pueden entender que haya habido un repunte del 40% referido al año pasado, como de hecho ocurre por las 112 muertes que hemos comentado. Pero, insisto, lo que dice nuestro Instituto de Estadística a nivel nacional, las muertes previstas en principio por esta época, si le sumamos el número de muertes, está por debajo de lo que estaba esperado. El otro día leía casi un 15% menos de muertes respecto a lo esperado en esta época. Teniendo en cuenta cómo estamos trabajando y lo que ha pasado en la región, yo diría que si ha habido algún caso será excepcional el que no se haya contabilizado como tal. Pregunta de La Verdad. Se han empezado a realizar PCR en casos posibles con sintomatología leve, como anunció hace días. Si no es así, ¿cuándo empezarán a realizarse? Los test de inmunidad para casos posibles, se empezaron a hacer este lunes. Yo creo que se han realizado más de 1.200 y pico casos a lo largo de esta semana ya. Y lo que hacemos a partir del lunes es extenderlo al resto de centros de salud. Yo espero que en el marco de unas 2 semanas prácticamente tengamos a todos esos casos posibles que llamábamos casos posibles como casos reales y como casos que no han sido COVID, con objeto de ajustar las cifras a la realidad. Si hablábamos de que podemos tener en la región 1.600 casos, contando con un porcentaje que estimamos en torno al 10% de casos que realmente sean así, hablaríamos probablemente dentro de unos 15 días en que estaremos en torno a los 3.600, 4.000 casos totales. Y eso probablemente en la región, teniendo en cuenta los fallecimientos que hay, teniendo en cuenta cómo nos estamos comportando, son cifras probablemente muy cercanas a la realidad. También preguntan si de las 629 pruebas realizadas ayer, según datos de las 9 de la noche, ¿cuántas son PCR y cuántas test de inmunidad? Son PCR. Ahora mismo ya se están dando, porque así lo exigía el Ministerio y nos parece adecuado, se separan las pruebas que hacemos por PCR de las pruebas que hacemos con inmunidad. Entonces se separan en la estadística y se van a separar a partir de ahora. Pregunta de Onda Cero. Fernando Simón ha admitido que muchas gripes de febrero pudieron ser coronavirus. ¿Sería posible conocer los casos de neumonías bilaterales diagnosticadas en la región de Murcia en los meses de enero y febrero?
Es posible porque tenemos toda la información de los casos que hay en los hospitales. Ahora, es verdad que cuando el Ministerio empezó a recomendar el empleo de los test diagnósticos a casos con neumonía bilaterales que estuvieran ingresados en los hospitales, ningún caso prácticamente en la región, no sé si hubo un caso, pero prácticamente no hubo casos de personas que en marzo estaban ingresadas por neumonías bilaterales y en las que se descubriera que como causa de ello era el coronavirus. Con lo cual, en un mes atrás, teniendo en cuenta que en Murcia llegó más tarde el coronavirus, es bastante poco probable que los casos de neumonías o bronconeumonías bilaterales o neumonías bilaterales o bronconeumonías que hubo en febrero fueran achacables a este COVID. Yo creo que no. Yo creo que serían otras causas. Habitualmente son otros virus los que producen ese tipo de sintomatología y de enfermedad, ¿no? Pregunta de 7, región de Murcia y La Verdad. En reiteradas ocasiones ha advertido de los riesgos de un desescalamiento diferente por comunidades porque la pandemia no entiende de fronteras. Sin embargo, el presidente López Miras señaló en una entrevista esta semana que es partidario de que Murcia pueda relajar ante estas medidas por presentar menos casos. El Gobierno central ya ha declarado que no sabe cómo va a realizar la desescalada, dado la disparidad de datos entre distintas comunidades autónomas. ¿Va a pedir la región que se haga a distintas velocidades entre territorios? ¿Cuál es exactamente la posición del Gobierno en este asunto? Pues, yo creo que la disparidad no es tanto en las medidas de desescalamiento. La disparidad que estableció, por lo menos la que tuvimos oportunidad de ver en el interterritorial del jueves que tuvimos en consideración, era la disparidad en cuanto a cómo se están dando los datos de la pandemia a nivel nacional. Y eso fue lo que se ha, de alguna manera, homogeneizado. Hay una orden que salió en el boletín recientemente a la hora de decir cómo tenemos que estar todos diciendo las mismas cosas. Y precisamente fue el ministro el que dijo que la comunidad autónoma de Murcia era de las mejores comunidades a la hora de dar y aportar datos por parte de nuestro servicio de epidemiología. Eso es así. O sea, me refiero a que podemos estar tranquilos en cómo estamos dando los datos y que las disparidades que hay ahora mismo a nivel nacional quizás sean por ese motivo. Todavía no hay mucha disparidad en cómo se va a hacer el desescalado porque ahora mismo está el tema a nivel técnico y de hecho la primera reunión del grupo técnico fue el miércoles y tenemos este fin de semana para presentar alegaciones por parte de las comunidades, de las distintas comunidades, de cómo pensamos que se debería hacer. La postura del Gobierno regional siempre ha sido la misma porque hemos tenido oportunidad de hablarlo en numerosas ocasiones con nuestro presidente y ha sido siempre la misma. Lo tienen que decir los técnicos y nuestra postura ahora mismo es que debe ser lo más homogénea a nivel nacional porque efectivamente el virus no entiende de fronteras. Lo he hablado muchas veces con nuestro presidente. Esta región ha tenido pocos casos, por lo tanto somos más vulnerables que otras regiones. Y lo que en principio parecería razonable, decir, bueno, pues parece razonable que como hemos tenido más casos seamos los primeros que salgamos. No, yo creo que somos la población más vulnerable y tenemos que estar de acuerdo a lo que dicen nuestros técnicos. Y dicen, sobre todo nos dicen que prudencia. Entonces yo creo que ahora mismo debemos de estar todos juntos. Esto no es un tema que afecte a Murcia y no afecte a otra región. Pregunta de Cartagena Diario. ¿Tiene datos de en qué medida los sanitarios están usando hoteles o residencias para no ir a sus hogares y así evitar un posible contagio? ¿Qué opina de los casos de rechazo que se están produciendo hacia sanitarios o trabajadores de otros sectores y que están recibiendo notas indicándoles o recomendando que se vayan a vivir a otra vivienda? Bueno, el número de profesionales que han utilizado hoteles hace unos días era de 96. No sé si habrá aumentado estos últimos 2 o 3 días, pero de 96 hasta hace un par de días. Y respecto a esos comentarios, creo que son comentarios marginales y siempre hay gente rara que opina cosas raras. Yo creo que ahora mismo lo que hay que quedarse es con los aplausos que todos los días la población está dando al personal sanitario, que yo aparte creo que no solamente son los sanitarios y los no sanitarios que están trabajando, sino a toda la gente que está haciendo la cuarentena y que está aislada en su casa, y es un aplauso a la sociedad en general, ¿no? Pregunta de COPE. El SMS se está preparando para un posible repunte de la pandemia en otoño. Además de contar con más material, ¿qué debe cambiar en la organización del sistema sanitario para afrontarlo mejor? Bueno, yo creo que han cambiado ya muchas cosas. De hecho, prácticamente el servicio murciano se ha dado la vuelta como un calcetín para atender lo que es el COVID y lo que ha sido esta pandemia, ¿no? Con lo cual estamos más preparados no solamente a nivel diagnóstico y a nivel de protección, sino a nivel de cómo trabajar, ¿no? Y eso lo tenemos ya ganado.
Es verdad que lo que puede pasar, lo que dicen algunos expertos que puede pasar es que se frene algo esta pandemia o desaparezca incluso en la época estival, eso es lo que esperamos todos y lo que deseamos, que en verano se frene y que pueda haber un repunte en invierno y hay que estar preparados. Pues ¿cómo? Pues habrá que esperar y habrá que definir muy bien lo que ahora hacemos con el plan Centinela, por ejemplo, de gripe, es decir, detectar cuando llega la gripe estacional a la región, pues empezar a detectar también por estos mismos mecanismos que tenemos de red Centinela, detectar cuando lleguen estos casos si llegaran el día de mañana, con lo cual la detección precoz para aislar lo que estamos haciendo ahora será vital para que la pandemia no afecte como nos afecta esta vez, ¿no? Pregunta de La Opinión y Cartagena de hoy. ¿Las mascarillas que ha mandado el Ministerio cumplen los requisitos o han tenido que ser retiradas? ¿Cuántas hay distribuidas de este tipo en la región? Sanitarios aseguran que se han estado usando en centros de la región y no protegen. Bueno, efectivamente, ayer recibimos una alerta del Ministerio para que retiráramos una marca, un tipo de una marca definida de FFP2. Entonces, en cuanto recibimos la orden, nosotros dimos instrucción a todos nuestros centros para que retiraran inmediatamente esas mascarillas, porque los estudios que han hecho técnicos sobre esas mascarillas no protegen como debían. Son mascarillas, en principio, de ámbito sanitario, son las FFP2, y un tipo de marca las que en principio parece ser que no cumplen las expectativas que se tienen sobre ese tipo de mascarilla. Creo que habían unas 15.000 al menos en la región y prácticamente desde ayer se empezaron a retirar. Yo imagino que estarán ya retiradas y todas puestas en cuarentena, ¿no? Nunca mejor dicho. Pregunta de Radio Nacional de España. ¿Sigue siendo Corea del Sur el referente para la comunidad autónoma en cuanto a la evaluación de la pandemia? Más que referente es que siempre nos ha gustado asimilarlo de alguna manera a Corea porque ha sido la curva de incidencia de la pandemia más suave, con una meseta en vez de haber un pico, y Murcia realmente ha hecho una meseta en vez de hacer un pico como han hecho otras comunidades, con lo cual ha sido más que nada la idea que teníamos de cómo superar mejor la pandemia, ¿no? Es verdad que Corea, una de las cosas que ha hecho, aparte de las mascarillas, que es lo que se insiste últimamente, una de las cosas importantes que ha hecho muchísimos test, no de estos test de inmunidad, que es los que mismo tenemos y estamos haciendo ahora los casos posibles, sino PCRs, porque tenía mucha más disponibilidad de la que hemos tenido nosotros. Nosotros, como no teníamos esa capacidad para hacer PCR a los casos sospechosos de enfermedad, lo que hicimos fue aislarlos y controlarlos durante un mes. Y eso es lo que nos ha salvado ahora mismo y por eso hemos hecho la curva prácticamente como Corea, porque hemos actuado con toda la población esa como si tuvieran coronavirus. También preguntan, ¿van a ofrecer los datos diferenciados de positivos de test inmunológicos y PCR a partir de ahora? Sí, eso lo pidió el otro día el Ministerio, me parece totalmente coherente y yo creo que hay que separarlos por completo. Miden cosas distintas. Pregunta de Murcia Plaza, Onda Regional y Radio Nacional de España. El Gobierno central ha cambiado hoy el sistema de notificación de fallecidos y obliga a las comunidades a comunicar el número de defunciones con independencia del lugar del fallecimiento. ¿Esta orden variará las cifras de víctimas contabilizadas por la región de Murcia? ¿Cómo van a afectar los cambios introducidos hoy en el sistema de notificación por el Ministerio a la información que ofrece la Consejería? ¿En la región se hicieron PCR a pacientes fallecidos en febrero? Yo creo que no va a variar porque nosotros de hecho estamos trabajando así desde el principio, con lo cual no creo que ahora mismo lo que salió publicado en el boletín implique que va a haber un cambio en los números que estamos dando. No. Si hacíamos PCR en febrero, hicimos en aquella época lo que eran casos posibles, eran aquellos casos que venían de China. Si hubiera habido un caso en China, por supuesto que se hacía, pero atendíamos a las órdenes y las instrucciones que tenemos del Ministerio. Es lo que hacíamos entonces. Pregunta de Murcia Plaza y Diario Médico. La orden del Ministerio también pide que se incluyan el número de camas, la presión de urgencias y las existencias de mascarillas, entre otras peticiones. ¿Esa información se estaba facilitando desde la región? ¿Cómo valora este cambio de sistema y qué opina del mismo? ¿Cree que mejorará la gestión de la pandemia? Se estaba dando ya muchísima información. Insisto que de las comunidades prácticamente que mejor están dando la información, y así lo dijo el ministro, era la región de Murcia, con lo cual tranquilidad, no va a suponer un cambio drástico en cómo estamos dando la información y de hecho creo que podemos estar tranquilos porque el servicio de epidemiología nuestro es un referente a nivel nacional e internacional. Pregunta de Onda Regional. Ante la reducción en el número de ingresos en hospitalización y UCI por coronavirus,
El Servicio Murciano de Salud se plantea agilizar la vuelta progresiva a la actividad sanitaria habitual, incluyendo intervenciones quirúrgicas no urgentes. ¿Van a esperar para esto a ver el impacto en las estadísticas de coronavirus de la vuelta al trabajo? No, vamos a empezar a trabajar ya. De hecho, durante la semana pasada ya las áreas han hecho planes específicos de cada área de cómo vamos a desescalar lo que es el parón a nivel sanitario, y nuestra idea es a partir del lunes empezar a ir desarrollando ya actividad ordinaria, tanto a nivel de consultas como a nivel quirúrgico. Pues muchísimas gracias y ánimo.